Soy el doctor Jesús Andrés Álvarez Fernández, intensivista del Hospital Universitario de Getafe, y en esta presentación voy a hablar de la sonografía Doppler transcraneal. El contenido de la presentación incluirá un recuerdo anatómico de la circulación cerebral, una descripción de las modalidades ecográficas Doppler transcraneal y dúplex transcraneal y una revisión de la utilidad de la sonografía Doppler para el análisis estructural y el análisis hemodinámico. La circulación cerebral es un sistema de alta eficiencia formado por una macrocirculación redundante y una microcirculación con sofisticados mecanismos de regulación. La macrocirculación está compuesta por un eje anterior carotídeo y un eje posterior vértebro-basilar. Ambos ejes se unen en la base del cráneo mediante el denominado polígono o círculo de Willis. El eje posterior se conecta con el anterior mediante las arterias comunicantes posteriores, y ambos lados se conectan mediante una arteria comunicante anterior. El sistema redundante garantiza la irrigación sanguínea de cualquier parte del cerebro, incluso aunque se ocluyan una o varias arterias que la forman. Para realizar una sonografía Doppler transcraneal hay que introducir los ultrasonidos en el interior del cráneo a través de las denominadas ventanas acústicas. Esto es fácil en los niños y cuando se ha realizado una craneotomía sin recolocar el hueso. En el cráneo intacto del adulto, las ventanas acústicas son zonas de menor grosor en la bóveda craneal, como es el caso de la ventana temporal, orificios anatómicos como la órbita o el agujero occipital, o el ángulo submandibular desde donde se explora el segmento distal de la arteria carótida interna extracraneal antes de entrar en el cráneo. A pesar de su aparición en libros y revisiones, la ventana frontal no ha mostrado utilidad clínica en adultos. Hay que tener en cuenta que entre el 5 y el 10% de los pacientes no tendrán ventanas acústicas fiables. Esto es muy especialmente significativo en mujeres ancianas. La sonografía Doppler transcraneal se compone de dos posibles modalidades: el Doppler transcraneal o DTC, también llamado ciego o espectral, y el Doppler transcraneal codificado en color o DTCC, habitualmente llamado dúplex transcraneal. Ambas modalidades no solo no son incompatibles, sino que son complementarias y deberían estar siempre disponibles. El Doppler transcraneal viene utilizándose desde los años 80 del pasado siglo, habiendo demostrado un alto rendimiento en la práctica clínica. El DTC se realiza con un ecógrafo especializado y una sonda de tipo lapicero, monocristal, monofrecuencia, con posibilidad de emisión de 1 o 2 MHz. Según los hábitos, el operador se podrá situar sentado a un lado de la cama, frente al paciente, o detrás del paciente, bien sea sentado o bien sea de pie. Habitualmente se utilizarán mandos a distancia para facilitar la realización del procedimiento. De forma metódica se registran sucesivamente el mayor número posible de vasos, comenzando por las ventanas submandibulares, luego las orbitarias, luego las temporales y finalmente la suboccipital. Junto con las imágenes se registrarán también unos sonidos audibles que serán característicos de cada arteria e indicativos de su estado. La emisión y recepción pulsadas de un haz de ultrasonidos hacia un vaso sanguíneo permitirán conocer el sentido y la velocidad del movimiento de los hematíes en su interior. Mediante una transformación matemática, en la pantalla se mostrarán unas imágenes llamadas espectros que se corresponden con el movimiento de la sangre durante los ciclos circulatorios, siendo positivo al acercarse al transductor y negativo al alejarse de él. En el eje vertical se registrará la velocidad de la sangre en centímetros por segundo y en el eje horizontal el tiempo transcurrido en segundos. Una línea envolvente blanca delimitará la velocidad alcanzada en los movimientos. El denominado análisis espectral permite identificar una velocidad sistólica máxima o pico y una velocidad diastólica final o valle. El cálculo automático de la integral bajo la línea envolvente dará como resultado la velocidad media, y con ella el ecógrafo calculará un índice de pulsatilidad y un índice de resistencia.
Estos índices serán de gran utilidad en la práctica clínica. Los cálculos pueden ser hechos también de forma manual por el operador, conociendo las fórmulas para realizarlos. El registro y análisis espectral está basado en el efecto Doppler, por el que un haz de ultrasonidos transmitido a una frecuencia determinada verá modificada esta frecuencia al chocar contra hematíes en movimiento. Esta transformación será positiva cuando los hematíes se acercan al emisor de ultrasonidos y negativa cuando se alejan de él. El ángulo de incidencia θ tiene gran trascendencia para la precisión de los cálculos, debiendo ser menor de 60 grados y lo más próximo a cero que sea posible, para que su coseno, que entra en la fórmula multiplicado, se aproxime a la unidad. Una incidencia de los ultrasonidos perpendicular tendrá un ángulo de 90 grados con un coseno de 0 y no permitirá realizar un análisis espectral fiable. La multiplicación de la velocidad resultante por el área del vaso dará como resultado el flujo a través de dicho vaso. En el caso de la circulación cerebral, hay que tener en cuenta que los vasos del círculo de Willis no variarán prácticamente su diámetro y la velocidad y el flujo sanguíneo son por tanto equivalentes. El operador del Doppler transcraneal intentará registrar los espectros del mayor número posible de vasos intracraneales, tanto en la circulación anterior como en la circulación posterior, siendo estos identificados por sus características de profundidad, sentido del flujo y sonido audible. En la pantalla se presenta un registro de 11 vasos de un paciente joven, incluyendo ambas bifurcaciones, las arterias cerebrales medias, cerebrales anteriores, cerebrales posteriores, así como ambas vertebrales y la arteria basilar. En general, pueden considerarse normales los valores próximos a 55 centímetros por segundo en la ACM, 45 centímetros por segundo en la ACA y 40 centímetros por segundo en el resto de vasos. Estos valores son mayores en jóvenes y menores en ancianos. Cualquier equipo médico que trabaje con DTC debería tener tabulados los valores de normalidad en su medio para menores y mayores de 65 años, pues pueden no corresponderse exactamente con los aceptados de forma general. Los equipos actuales de DTC disponen de sistemas de ayuda para la localización de vasos, destacando entre ellos el PowerM, que emite unos pulsos a diferentes distancias, identificando en azul los vasos que se alejan y en rojo los que se acercan al transductor. La línea de registro es llevada hacia el vaso elegido para el análisis espectral, que en la imagen presentada es la bifurcación carotídea intracraneal. Pueden registrarse así anomalías en vasos que no están siendo analizados en ese momento, como ocurre en este caso con los hits de microembolismos en los vasos contralaterales al que se está analizando en ese momento. Sonidos anómalos, como el de los hits, pueden ser registrados aunque el análisis espectral esté siendo en este momento realizado en otro vaso. El dúplex transcraneal puede realizarse con cualquier ecógrafo general siempre que disponga de una sonda sectorial de baja frecuencia, entre 1 y 3 MHz. Según sus hábitos, el operador se podrá situar sentado en un lado de la cama, frente al paciente, o detrás de la cabecera de la cama. El dúplex transcraneal realiza cortes tomográficos del interior del cráneo. Desde la ventana temporal se registrarán la práctica totalidad de los vasos del polígono de Willis. Desde la ventana occipital se registrará la circulación vértebro-basilar. La emisión de ultrasonidos se realizará en dos planos, el plano perpendicular o axial, que registrará la base del cráneo, y el plano diencefálico, obtenido al inclinar la sonda entre 10 y 20 grados en sentido craneal. El mesencéfalo es la estructura habitualmente a localizar para la econavegación intracraneal en la base del cráneo. Con el modo B ecográfico, el mesencéfalo se puede registrar como una estructura hipoecoica situada en la línea media, orientada hacia la nariz del paciente y con forma de alas de mariposa o de orejas de Mickey Mouse.
Al introducir el modo Doppler color, los vasos del círculo de Willis aparecerán por delante del mesencéfalo. En la imagen se aprecian las arterias del lado izquierdo, que es el que está siendo insorado, y podemos localizar la arteria cerebral media. Aquí estaría surgiendo la arteria cerebral anterior, aquí estaría la arteria cerebral posterior con sus dos segmentos, el 1 y el 2, y además aparecerán arterias contralaterales que serán también localizadas desde esta ventana, en este caso la cerebral media y la cerebral posterior del lado contralateral. Una vez localizados los vasos con el Doppler color, se irá situando sobre cada uno de ellos la muestra del Doppler pulsado para ir obteniendo los registros espectrales con las velocidades, morfologías y sonidos respectivos de cada vaso. Al inclinar hacia craneal, el tercer ventrículo será la estructura de referencia para localizar en el plano diencefálico. En un barrido cráneo-caudal obtenido con angulación de la sonda ecográfica, se pueden registrar con dúplex transcraneal las imágenes de la hoz del cerebro y los ventrículos laterales, los plexos coroideos, el tercer ventrículo, etc. Todas las estructuras que se sitúan en la línea media. Con sonografía Doppler se podrán registrar hallazgos anormales en forma de alteraciones estructurales y hemodinámicas. Las alteraciones estructurales incluyen desviación de la línea media y masas, hidrocefalia o hemorragia intraventricular y aneurismas o malformaciones arteriovenosas. La situación de la línea media se conocerá mediante la exploración de la posición del tercer ventrículo. Normalmente se encontrará en la mitad de la línea trazada entre la superficie interna de ambas tablas óseas de la bóveda craneal. Se podrán aceptar desviaciones de hasta 5 milímetros hacia cada lado en la posición de la línea media, pero más de 5 milímetros se debe considerar anormal. En este caso, se produce una desviación de más de 5 milímetros producida por esta masa que está empujando hacia el lado contralateral. La anchura normal del tercer ventrículo es de 2 a 6 milímetros, considerándose anormal por encima de este valor. Tercer ventrículo, esta estructura se puede analizar con una lupa en el ecógrafo y medir exactamente cuál es su anchura, en este caso normal. Una anchura del tercer ventrículo mayor de 6 milímetros será indicativa de una hidrocefalia, como ocurre en este caso. Con dúplex transcraneal, los aneurismas de un tamaño mayor a 5 milímetros podrán ser registrados como estructuras hipoecogénicas situadas en el interior del cerebro. El Doppler color permitirá reconocer la morfología bidireccional característica, la forma del yin y el yang, que es típica en el caso de aneurismas y pseudoaneurismas. El registro de un punto de entrada con una muy alta velocidad, como el de color azul brillante que vemos en esta imagen, será indicativo de la presencia de un pseudoaneurisma. Las alteraciones hemodinámicas que pueden registrarse con sonografía Doppler transcraneal, tanto con DTC como con dúplex transcraneal, incluyen asimetrías, angulaciones vasculares, vasoespasmo arterial, cerebral, estenosis y oclusiones arteriales, trombosis venosas, alteraciones de la microcirculación, microembolismos, hipertensión intracraneal y asistolia cerebral. La morfología espectral de un determinado vaso permite su clasificación como hiperdinámico, con velocidad alta y pulsatilidad baja, normodinámico, con velocidad y pulsatilidad normales, e hipodinámico de grado leve, moderado o severo, según el grado de disminución de la velocidad y aumento de la pulsatilidad en cada vaso. Con estos 5 patrones espectrales pueden analizarse las alteraciones focales o difusas en la circulación intracraneal, llegándose a diagnósticos muy precisos. Diferencias en la velocidad del flujo sanguíneo entre vasos de lados opuestos
pueden aceptarse hasta un 20% del valor más próximo al normal para la edad, el izquierdo en este ejemplo. Por encima de este valor se considerará que existe un flujo asimétrico anormal. La imagen muestra una exploración vértebro-basilar a través de la ventana suboccipital. Se invirtió la pantalla, como pueden ver, para simplificar la econavegación. Hay una asimetría clara entre ambas arterias vertebrales y en la arteria basilar se registra un aumento de la velocidad media que sugiere bien una angulación o bien una estenosis. La angiografía confirmó el diagnóstico ecográfico de hipoplasia vertebral izquierda y angulación basilar sin estenosis. El vasoespasmo es una alteración hemodinámica focal caracterizada por un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo en una o varias arterias del círculo de Willis. Su detección por sonografía Doppler transcraneal es altamente precisa en el caso de la arteria cerebral media, pero no tanto en los demás vasos. Se considera leve al aumento de velocidad hasta 120 centímetros por segundo, indicando una reducción de la luz del vaso menor del 25% que no será visible al realizar una angiografía. Se considera vasoespasmo moderado cuando la velocidad media se encuentra entre 120 y 200 centímetros por segundo, con turbulencias y ruidos musicales a ambos lados de la línea de base, representando una reducción de la luz del 25 al 50% que será visible en la ecografía. Se considera vasoespasmo grave cuando la velocidad media es mayor de 200 centímetros por segundo, representando una reducción de más del 50% de la luz arterial. Cuando el grado de vasoespasmo está próximo a la oclusión total del vaso, las velocidades medias tienden a descender, dando una falsa sensación de mejoría. En esta imagen se compara la evolución de la velocidad media del flujo sanguíneo y la pulsatilidad, medidas con DTC, con su representación equivalente en el SPECT. Los cambios pueden ser detectados más precozmente con el DTC, que ya muestra una velocidad media anormal de 107 centímetros por segundo, que sugiere un vasoespasmo leve, cuando el SPECT todavía es completamente normal. Un vasoespasmo moderado y casi grave es detectado con el DTC y casi en ese momento empiezan a registrarse pequeñas alteraciones en el flujo sanguíneo con el SPECT. Un vasoespasmo muy severo es detectado indistintamente por ambas modalidades. En caso de duda, la confirmación del vasoespasmo puede realizarse mediante el índice hemisférico o índice de Lindegaard, que es el cociente entre la velocidad media en la arteria cerebral media y la velocidad media en la arteria carótida interna extracraneal. Un valor mayor de 3 indica vasoespasmo moderado y será grave si es mayor de 6. En el ejemplo presentado, en el lado derecho, se aprecia un índice de 5,2, confirmando un vasoespasmo moderado, mientras que en el lado izquierdo el índice es de 2,9, indicando que de haberlo se trataría de un vasoespasmo leve. El índice de pulsatilidad está aumentado en todos los vasos debido a la presencia de edema cerebral, pero es menor en los vasos del lado derecho debido a la presencia de vasoespasmo. Las estenosis arteriales pueden producirse en cualquier vaso carotídeo o vértebro-basilar, aunque son más frecuentes en unas determinadas localizaciones, como son la arteria carótida interna terminal, el segmento supraclinoideo, el sifón carotídeo, la arteria basilar, la arteria vertebral en su segmento 4 intracraneal o en su segmento 3, también llamado asa o sifón, y la arteria carótida interna en diferentes segmentos, especialmente en su segmento final cervical. Los aumentos de la velocidad media que son aplicables a las estenosis son los mismos que los descritos para el vasoespasmo, con la consideración de que están mucho más localizados. El ejemplo muestra una estenosis de más del 50% de la luz de la arteria cerebral media izquierda en una mujer de 71 años. La velocidad media es 4 veces mayor que la esperable para la edad. Las flechas están señalando fenómenos de turbulencia sistólica en torno a la línea de base. En este modelo de ecógrafo, la velocidad media se expresa en pantalla como PTP o tiempo máximo promedio.
Este es el DTC de una paciente diestra y mayor de 65 años. A través de la ventana orbitaria se registró un aumento focal de la velocidad media en el sifón carotídeo derecho, compatible con una estenosis de más del 50% que fue confirmada por angiografía. La oclusión de una arteria intracraneal mostrará una zona hipoecogénica y una señal arterial de muy bajo flujo, detectada en este caso mediante angio-Doppler. La imagen se corresponde con el conocido signo de la cuerda de la tomografía cerebral. Este DTC corresponde a una mujer de 65 años con antecedentes de amaurosis fugaz derecha y aparición brusca de una hemiplegia izquierda. Se registra una disminución del flujo sanguíneo TB3 en las arterias de la bifurcación, tanto en la arteria cerebral media como en la arteria cerebral anterior, con una compensación contralateral. Se comprobó que se trataba de un embolismo arterioarterial desde una estenosis crítica por acodadura o quinquín de la arteria carótida interna derecha. El dúplex transcraneal puede detectar de forma indirecta trombosis venosas cerebrales superficiales como las mostradas en las tomografías craneales. En estos casos se registra una velocidad media del flujo sanguíneo aumentada y de carácter pulsátil en la vena basal de Rosenthal, que está situada junto a la arteria cerebral posterior, y esta aceleración indica una circulación colateral desde el sistema superficial obstruido hacia el sistema venoso profundo. En el seguimiento, durante el tratamiento anticoagulante, se apreció que los valores de velocidad media se fueron normalizando y se recuperó ese flujo continuo no pulsátil que es característico de las venas y que está indicando la recanalización del sistema venoso cerebral superficial. La microcirculación cerebral es un sistema complejo con una extraordinaria capacidad de autorregulación para adaptar en cada momento el flujo sanguíneo cerebral de todos los territorios a las presiones de perfusión, evitando tanto la isquemia por hipoperfusión como el edema por hiperaflujo. Esto se consigue mediante la modificación del diámetro de los vasos de menor tamaño, produciendo un aumento o disminución de las resistencias vasculares que será detectado con Doppler transcraneal en la modificación de las velocidades medias que se producirá en las arterias del polígono de Willis. La línea roja representa lo que ocurriría en caso de pérdida de la autorregulación. Con el DTC se puede estudiar la reserva hemodinámica cerebral en respuesta a la apnea y a la hiperventilación, que provocarán respectivamente vasodilatación y vasoconstricción en la microcirculación cerebral. Se considera anormal un valor por debajo del 60% y exhausta por debajo del 30%. En el ejemplo presentado, se trata de un paciente con estenosis carotidia interna bilateral de similar grado. Su vasorregulación cerebral está alterada en ambos lados por las cifras de reserva hemodinámica cerebral, pero está a punto de claudicar en el lado izquierdo, que deberá, por tanto, tener prioridad en el tratamiento. En pacientes neurocríticos se puede valorar la autorregulación cerebral mediante el test de respuesta hiperémica transitoria ideado por Diller. Tras una breve reducción del flujo sanguíneo provocada mediante compresión de la arteria carótida interna del mismo lado, se registrará en condiciones normales un incremento del flujo, de la velocidad del flujo sanguíneo al descomprimir, que deberá ser mayor de 1,09 veces el valor de partida. Ratios por debajo de este valor deberán ser consideradas como anormales. Señales transitorias de alta intensidad o HITS podrán ser detectadas con DTC e indicarán la presencia de microembolismos espontáneos desde un foco arterial o cardíaco. De forma similar, las microburbujas generadas con suero salino agitado e inyectadas en una vena antecubital podrán ser detectadas en una arteria intracraneal mediante DTC, indicando la existencia de un cortocircuito derecha-izquierda cardíaco o pulmonar. El aumento de la presión intracraneal provocará disminución difusa de la velocidad media y aumento del índice de pulsatilidad, que serán más llamativos en la proximidad de lesiones focales. En este modelo de ecógrafo, la velocidad media, recuerden que se expresa en pantalla como tiempo máximo promedio.
El DTC puede registrar el curso temporal de los cambios en la morfología espectral desde una situación normal a la simple presencia de pequeños pulsos sistólicos. El flujo diastólico se irá reduciendo hasta una situación de pic que supera la presión diastólica, cesando en ese momento el flujo en la diástole, que como sabemos es el momento en el que se perfunden los tejidos. Es por tanto a partir de este punto que puede considerarse que existe un fenómeno de asistolia cerebral. El flujo puede llegar incluso a invertirse, que es lo que conocemos como flujo reverberante, y posteriormente irse perdiendo también el flujo sistólico hasta la desaparición. El DTC es, por tanto, una técnica de flujo de gran utilidad para la comprobación de la asistolia cerebral en la muerte encefálica clínica. En la imagen se muestra flujo reverberante en ambas arterias cerebrales medias registradas desde una única ventana acústica temporal, modificando simplemente la profundidad de la muestra del Doppler pulsado. En resumen, podemos decir que la ecografía cerebral evalúa la macro y microcirculación cerebrales y la hemodinámica cerebral en tiempo real. Hay dificultad para traspasar las ventanas acústicas en adultos y esto se consigue con sondas de baja frecuencia entre 1 y 2 MHz para que haya una alta penetración craneal o la utilización de sondas de alta frecuencia en presencia de craniotomías. Hay que seguir una sistemática estricta de exploración y con ello tendremos hallazgos anormales estructurales y hallazgos anormales funcionales que nos permitirán llegar a diagnósticos. Es muy útil en el seguimiento de la hipertensión intracraneal y tiene utilidad, una gran utilidad en el diagnóstico de la asistolia cerebral como una técnica de flujo.